Familiarizarse y extrañarse, dos procedimientos implicados en el trabajo etnográfico. Laura Zapata. 25 de abril de 2020, día 37 de cuarentena por el coronavirus en Argentina. Ficha académica basada en el texto de Da Mata, Roberto. 1999. El oficio del etnólogo o cómo tener, Anthropological el blues. Publicado en Boivin, Mauricio, Rosato, Ana y Arribas, Victoria 1999. Constructores de Otredad. Editorial Antropofagia, Buenos Aires. pp. 172-178. Da Mata, el antropólogo del Anthropological blues. Roberto da Mata es un antropólogo brasileño muy importante, que nació y estudió historia en Río de Janeiro, pero se especializó en antropología social en la Universidad Federal de Río de Janeiro y luego en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Comenzó estudiando a los indígenas amazónicos, a un grupo llamado Apinagé, pero más tarde se dedicó a la interpretación de la cultura y sociedad brasileñas como un todo, retomando aspectos como el carnaval, la vida callejera y el protocolo que guían las relaciones sociales jerárquicas en su país. Ha escrito importantes libros como Carnavales, Malandros y Héroes, La casa y la calle, Espacio, Ciudadanía, Mujer y muerte en Brasil, entre otros. En Argentina se han traducido y publicado varios de sus textos. En el año 2004 se tradujo y editó aquí un viejo pero sugestivo artículo que Da Mata publicó en 1974, cuando hacía su maestría en antropología social en el prestigioso MUSU Nacional de Río de Janeiro. Su título es El oficio del etnólogo o cómo tener, Anthropological blues. Este artículo se publicó en un libro muy leído en el área de las ciencias antropológicas en Argentina que se llama Constructores de Otredad, una introducción a la antropología social y cultural, editado por los antropólogos Mauricio Boivin, Ana Rosato y Victoria Arribas, profesores de la Universidad de Buenos Aires, UBA. En este artículo Da Mata sintetiza de manera magistral algunos aspectos importantes y complejos del trabajo que realizamos los /as antropólogos /as cuando estudiamos sociedades exóticas, ajenas a nuestra cultura, y cuando estudiamos a nuestras propias sociedades, con las que estamos familiarizados /as. El autor señala que el conocimiento antropológico de una u otra clase de sociedad implica dos procedimientos particulares que nos auxilian de manera diferente, y es bueno para nuestro trabajo identificarlos, diferenciarlos y tenerlos en cuenta. En la actividad profesional que realizan los /as trabajadores /as sociales creemos que suelen enfrentar situaciones que pueden parecerle extrañas que les exige una aproximación cuidadosa y reflexiva para no poner en tela juicio, etnocéntricamente, pautas culturales que desconoce. Otras veces, en cambio, en su actividad los /as trabajadores /as sociales pueden abordar situaciones que por tener muy familiarizadas y ser parte de su vida cotidiana, pasan por alto, naturalizándolas, sin poder conceptualizarlas, problematizarlas y actuar profesionalmente sobre ellas. En ambos casos lo que precisa técnica y conceptualmente el /la trabajador /a social, es reconocer el tipo de hecho al que se enfrenta teniendo en cuenta su propia cultura, ¿es extraño y raro? ¿O es familiar? ¿Y qué hacer al respecto? Creemos que los procedimientos antropológicos, centrados en el concepto de alteridad, pueden ser de mucha ayuda para ir diseñando una problematización lenta y gradual de los grupos sociales que habitan el mundo a donde actúa y vive este /a profesional. Si la situación que presenciamos o protagonizamos se presenta como extraña, exige de nosotros /as una aproximación o familiarización que nos permita conceptualizar una realidad que se nos presenta como distante. En cambio, si la situación resulta familiar seguramente naturalicemos muchos de los significados y pasemos inadvertidas importantes relaciones sociales. Ello nos exigirá, personal y profesionalmente hablando, una paciente, y a veces, dolorosa exotización o desnaturalización del mundo que habitamos. No siempre debemos familiarizarnos con situaciones sociales extrañas o exóticas, a veces, es preciso que nos extrañemos de situaciones muy familiares. Y ahí a donde nos extrañamos es preciso deshacer una familiarización extrema. Y viceversa, ahí a donde no vemos nada extraño porque es natural y familiar, es preciso aplicar el recurso inverso, desfamiliarizar, exotizar, volver extraño lo cotidiano. Hay un ejemplo muy claro que nos ayudará a traducir este trabalenguas. El movimiento feminista en Argentina viene proponiendo,
gradualmente, exotizar o desnaturalizar hechos sutiles de violencia machista que tenemos muy familiarizados, varones y mujeres. Que los hombres hablen primero y con mayor seguridad, que los varones ganen más que las mujeres por igual trabajo, que la mayor parte de los cuadros jerárquicos de las empresas privadas, los partidos políticos y los estamentos del Estado sean ocupados por varones, que las tasas de alfabetización y escolarización sean mayores entre los varones que entre las mujeres, que el control del aspecto corporal y la ropa sea más crítico entre las mujeres que entre los varones. Son todos hechos sumamente familiares para nosotros /diagonalas y por eso poco problematizados. Su falta de registro por parte de gran parte de la población provoca serias desigualdades de género e incluso hechos de violencia codificados legalmente hace poco como el femicidio. Para transformarlos el movimiento de las mujeres ha propuesto su desnaturalización, o lo que es lo mismo, su exotización. Familiarizarse y exotizar son recursos largamente practicados por la antropología social. Y en su texto Dhamata resume esta actividad de los antropólogos: familiarizar lo extraño, exotizar lo familiar. En ambos la categoría alteridad juega un rol central. El autor ejemplifica su reflexión recurriendo a anécdotas de su trabajo de campo con los Apinagé del Amazonas. Trabajo, explotación o ayuda. La importancia de familiarizarse y extrañarse en la práctica del trabajo social. Pero veamos un ejemplo que nos aproxime un poco a lo que está en juego cuando decimos que exotizar lo familiar y familiarizarse con lo exótico es relevante. En nuestra sociedad moderna y occidental el trabajo infantil pasa por ser una forma de explotación inmoral y ilegal de los adultos sobre los menores. Sin embargo, en otras sociedades se presenta de manera un poco diferente. Muchos grupos campesinos, indígenas o determinados sectores de nuestra propia sociedad occidental consideran a los /diagonalas niños como miembros plenos del grupo doméstico. Y por ello derivan hacia ellos /diagonalas determinadas responsabilidades de acuerdo a la edad, desarrollo físico, emocional y de acuerdo al género prescripto. Preparar el desayuno a los /diagonalas hermanos /diagonalas menores /diagonalas, proveer de agua a la familia cargando bidones desde una canilla pública, realizar tareas de comercio en pequeña escala, etc. Muchas veces estas actividades, aunque involucren la recaudación de dinero para el sustento familiar, no reciben el nombre de trabajo, sino de ayuda. Y esa ayuda se intercala en la vida de los /diagonalas niños /diagonalas con actividades como la escuela y el juego con hermanos /diagonalas y amigos /diagonalas. Ahora bien, en esas sociedades los /diagonalas niños /diagonalas son vistos y actúan de manera particular. Se cree que cuentan con capacidades a temprana edad, las que se regulan de manera delicada. En nuestra sociedad occidental se considera que el juego y las actividades escolares son las únicas actividades legítimas para los /diagonalas niños /diagonalas. Si realizan otra tarea que no se limite a estos dos ámbitos consideramos que se incurre en una falta moral, /diagonal o legal. Sin embargo, para otros grupos, la escuela y el juego son apenas dos de los ámbitos infantiles. La ayuda constituye un tercer aspecto de la vida de los /diagonalas niños /diagonalas, que es de relevancia para ellos /diagonalas mismos /diagonalas y también para sus grupos domésticos. De modo que calificar a estas actividades como trabajo y explotación es una reacción que revela desconocimiento de parte de los /diagonalas profesionales que así califican a la ayuda. Se trata de una forma de etnocentrismo que en lugar de aproximarse o familiarizarse con los términos culturales del grupo estudiado privilegia la propia mirada del /diagonal a observador /diagonal, impone la propia idea de niño /diagonal a del analista social. Aquí el etnocentrismo es fruto de una distancia cultural no problematizada. Para familiarizarnos con otra sociedad diferente debemos distanciarnos, extrañarnos de nuestros propios preceptos. Esto que parece simple supone dos procedimientos complejos. Pero, hay algo importante que señalar. No es el caso de que por considerar una pauta cultural desde la propia perspectiva del grupo social, perdamos de vista que existen situaciones reales y dramáticas en las cuales los /diagonalas niños /diagonalas son efectivamente explotados y abusados en las tareas y roles que les son asignados por los /diagonalas adultos /diagonalas responsables de su cuidado. El asunto aquí es adquirir lentamente instrumentos que nos permitan advertir desde la perspectiva de las personas con las que trabajamos cuando hay legítima ayuda y cuando verdadera explotación y /diagonal o negligencia en la atribución de tareas y responsabilidades.
El tema ha sido profundamente tratado por la llamada etnografía de la infancia, que ha producido trabajos relevantes en Argentina como los de Diana Milstein, Carolina Gandulfo, Laura Santillán o Jesús Jaramillo, entre otros. En estos casos, como se ve, hay comprometidos asuntos de gran relevancia política y teórica. De ahí proviene la importancia de conocer en qué consisten esas dos operaciones que realiza el /diagonal. Antropólogo /diagonal a cuando hace trabajo de campo, familiarizarse y extrañarse. Después del ejemplo brindado, veamos cómo Damata propone esta doble tarea del antropólogo. Familiarizarse y extrañarse, como operaciones prácticas y analíticas, se despliegan entre dos momentos diferentes. Primero en el trabajo de campo, en el encuentro con los otros, en su caso el pueblo apinajé, en el que se produce una extraña situación afectiva a la que llama Anthropelagic el blues. Segundo, el trabajo que emprende luego el antropólogo cuando regresa a su propia sociedad con la experiencia de campo, hecha vida y sentimiento. Entonces, cuando parece que la única tarea que debiera concentrar nuestra atención es el análisis frío del material de campo para encastrar su lógica en alguna teórica antropológica, nos asalta otra vez el Anthropelagic el blues, pero esta vez de manera inversa. ¿Qué significa un regalo? En principio, el autor distingue al menos dos momentos en el proceso de trabajo antropológico: el que se haya abocado al estudio de una sociedad desconocida por el analista. En un primer momento, el antropólogo se dedica a la lectura de todo material teórico y empírico relativo a su grupo de estudio. Es el momento de las hipótesis y el ensayo de posibles preguntas y otras elucubraciones. Este momento es puramente teórico, señala. La gente cobra la forma esquemas y tablas sobre un papel. El segundo momento es el del trabajo de campo, a donde el encuentro de carne y hueso tiene lugar. Los conceptos, las hipótesis y los esquemas quedan enrostrados en la mochila abarrotada de repelente y lapiceras. Y el cuaderno de campo a donde se registran las observaciones y conversaciones con los nativos se repleta de anécdotas que, en principio, no se sabe reconocer si es verdadero dato antropológico o pura revelación biográfica del antropólogo. Todo se mezcla en el trabajo de campo: conocimiento, experiencia, razonamientos y emociones. Y podríamos decir que si hay algo que ordena esa experiencia humana totalizadora que nosotros /diagonalas usamos como método, el trabajo de campo, eso es el registro etnográfico. La escritura metódica y detallada que se realiza diariamente de todo cuanto vemos, oímos y hacemos durante el campo. Pero volvamos a Damata, ¿de qué trata el trabajo antropológico para él? Tal vez más que cualquier otra disciplina dedicada al estudio del hombre, es en la antropología donde necesariamente se establece un puente entre dos universos, o subuniversos, de significación, y tal puente o mediación se realiza con un mínimo de aparato institucional o de instrumentos de mediación. Vale decir, de manera artesanal y paciente, dependiendo esencialmente de humores, temperamentos, fobias y todos los otros ingredientes de las personas y del contacto humano. Esos dos universos sociales son los que conforman el concepto antropológico de alteridad, nuestra sociedad y la sociedad que estudiamos. El puente entre las dos sociedades lo fabrica y sostiene el antropólogo cuando hace trabajo de campo y escribe etnografía. Pero el trabajo de campo y el conocimiento etnográfico que realiza la persona del antropólogo no se hace solo, con pensamientos y teorías, preceptos metodológicos y lenguaje técnico. Damata dice que el conocimiento antropológico sobre otras culturas demanda de nosotros poner en juego nuestra propia subjetividad, nuestros sentimientos y nociones más básicas. Dice el autor, se podría decir que el elemento que se insinúa en el trabajo de campo es el sentimiento y la emoción. Estos serían, parafraseando a Levi Strauss, los huéspedes no convidados de la situación etnográfica. Y, todo indica que tal intrusión de la subjetividad y de la carga afectiva que viene con ella, dentro de la rutina intelectual de la investigación antropológica, es un dato sistemático de la situación. Y más adelante explica, en antropología es preciso recuperar ese lado extraordinario de las relaciones investigador/nativo. Si este es el menos rutinario y más difícil de ser aprendido de la situación antropológica, es ciertamente porque se constituye en el aspecto más humano de nuestra rutina. Mientras se encuentra entre los apinajé viviendo y abocado a conocer su cultura, el antropólogo se descubre a sí mismo celoso de las mostacillas que llevó con él al campo y que le sirven como medio de intercambio y conocimiento de sus interlocutores. De repente entra a su carpa Pecni, el niño que lo asiste en la aldea, y extendiendo su mano pequeña le entrega algo. Esto es para tu Ikra, hijo, para que juegue, le dice.
y sale corriendo sin esperar a cambio ningún puñado de mostacillas, como estaba acostumbrado el antropólogo. Dhamata desconfía y no entiende que el niño no le proponga un intercambio directo entre el juguete fabricado por sus manos y las preciadas mostacillas del antropólogo. El brasileño está pensando con la fría cabeza calculadora de la sociedad occidental. Todo objeto dado reclama una retribución. La generosidad se le escapa de las manos a Dhamata, que haciendo campo en sus años de juventud ignoraba las formas que adoptaba el regalo en la sociedad apinajé. El autor no estaba solo entre sus interlocutores, portaba consigo a su propia sociedad y sus modos de pensamiento. Se producía allí en ese instante una forma de nostalgia particular, que el autor llama Anthropological Blues. La nostalgia o inquietud angustiante que provoca la problematización antropológica de los términos en los que pensamos nosotros /diagonalas mismos /diagonalas, antropólogos /diagonalas, como miembros de una sociedad específica. El autor, extrañándose de sí mismo, confiesa, dudé de tanta bondad de Penji, porque tuve que racionalizar, en mis propios términos, aquella dádiva, así, no estaría tan solo. Vemos aquí en un solo acto dos procedimientos. El autor se extraña, toma distancia, de un acto nimio que realiza Penji. ¿Qué es esto? Y resuelve rápidamente descartar ese extrañamiento y concluye con un pensamiento que le es familiar, racionaliza, el niño buscará enseguida una recompensa por el objeto que le entregó. Pero lo raro es que Penji sale inmediatamente de su casa, corriendo, no esperaba nada a cambio. ¿Qué está pasando aquí? La situación le exige a Dhamata desfamiliarizarse de sus propios parámetros de evaluación del comportamiento de sus interlocutores. Para entender cuándo y cómo se practica el regalo entre los apinajé, el antropólogo debe desnaturalizar sus propios modos de reflexión. Es decir, para familiarizarnos con otras sociedades diferentes y comprenderlas en sus propios términos, se exige de nosotros /diagonalas un procedimiento complementario: extrañarnos y desnaturalizar de nuestra propia cultura. Familiarizarse y extrañarse al interior de la historia de la antropología. Quizá convenga ahora citar en extenso al autor que estamos tratando de traducir en esta ficha académica. Nótese que a la vez que el autor explica ese doble procedimiento antropológico, encastra esa modalidad de conocimiento en los diversos momentos de la historia de la antropología como disciplina. Dhamata señala, vestir la capa de etnólogo o antropólogo es aprender a realizar una doble tarea que puede ser groseramente contenida en las siguientes fórmulas: a. Transformar lo exótico en familiar y /diagonal, b. Transformar lo familiar en exótico. En ambos casos es necesaria la presencia de los dos términos, que representan dos universos de significación. Más básicamente, una vivencia de los dos dominios por un mismo sujeto dispuesto a interceptarlos y situarlos. En una cierta perspectiva, esas dos transformaciones parecen seguir de cerca los momentos críticos de la historia de la propia disciplina. Así es que la primera transformación de lo exótico en familiar corresponde al movimiento original de la antropología, cuando los etnólogos conjugaron su esfuerzo en la búsqueda deliberada de los enigmas sociales situados en universos de significación incomprendidos por los medios sociales de su tiempo. La segunda transformación parece corresponder al momento presente, cuando la disciplina se vuelve para nuestra propia sociedad, en un movimiento semejante a un autoexorcismo, pues ya no se trata de depositar en el salvaje africano o melanesio el mundo de prácticas primitivas que se desea objetivar e inventariar, sino de descubrirlas en nosotros, en nuestras instituciones, en nuestra práctica política y religiosa. El problema es entonces el de quitarse la capa de miembro de una clase y de un grupo social específico para poder como etnólogo extrañar alguna regla social familiar y así descubrir, o recolocar, cómo hacen los niños cuando preguntan los ¿por qué? Lo exótico en lo que está petrificado dentro de nosotros por la reificación y por los mecanismos de la legitimación. Hay mucho para destacar en estos dos párrafos. Vamos a seleccionar apenas dos aspectos que consideramos importantes en esta ficha. Primero, en el conocimiento antropológico siempre hay dos dominios culturales contrapuestos. El de la cultura estudiada y el de la cultura a la que pertenece el antropólogo. Quien intercepta esos dos dominios es una sola persona. El antropólogo, cuando asume su tarea, se dispone a interceptar y situar ambas culturas a la vez, la propia y la ajena. Es decir, para comprender a otra cultura acepta familiarizarse con lo extraño, lo cual demanda, a su vez, exotizar lo familiar. Familiarizarse y extrañarse son dos transformaciones que se operan en la experiencia de conocimiento de cualquier antropólogo que haya hecho trabajo de campo. Segundo,
Esa doble transformación replica la historia de la disciplina que se produjo entre el siglo XIX y el presente. En un comienzo antropólogos como Bronislaw Malinowski o Franz Boas, estudiando las sociedades exóticas, operaban con el primer procedimiento, se familiarizaban con lo raro o extraño que había en esas sociedades. Y realizando esta tarea para su audiencia europea, humanizaban y aproximaban a esas sociedades, haciéndolas más inteligibles y aceptables para los parámetros occidentales. Pero, más tarde, con el desarrollo de la antropología en los países del tercer mundo y con los estudios antropológicos sobre las propias sociedades europeas, antropólogos como el haitiano Michel Roch Trouillot, el camerunés Achille Mbembe o la argentina Esther Hermite, debieron realizar en sus estudios otro procedimiento antropológico, exotizar la propia sociedad, desnaturalizando las bases en las que se funda la lógica que le da sentido. O, como dice Elsie Rockwell, documentando lo no documentado, lo implícito, lo oculto, lo inconsciente. Pero esa desnaturalización de la propia vida cotidiana de la sociedad a la que se pertenece no se realiza sin consecuencias teóricas y emocionales. No abundan en la enseñanza de la antropología referencias claras a este aspecto emocional y a la intensidad con la que se manifiesta en el proceso de producción de conocimiento antropológico. Dice al respecto D'Amata, es como si en la graduación jamás nos hubiesen prevenido de que la situación etnográfica no se realiza en el vacío, y que tanto allá, en el trabajo de campo, como aquí, en la propia sociedad, se pueden oír los Anthropelagical Blues. Quisiéramos entonces que en esta materia, además de aprender qué es la alteridad, como objeto de estudio de la antropología, aprendiéramos juntos /diagonal que todo ello está muy bien si, además, le prestamos atención a ese blues que resuena en toda práctica etnográfica genuina, por más mínima y sencilla que ella pueda parecer. Creemos que el trabajo social como disciplina y como práctica demanda estar atentos /diagonal a este doble procedimiento típico de la antropología, que para conocer y comprender la realidad en la que se actúa es preciso familiarizarse con lo extraño al tiempo que exotizamos lo familiar. De manera que las intervenciones sociales tengan en cuenta la cultura de los otros, y, al mismo tiempo, ello sea fruto de una objetivación y desnaturalización de nosotros /diagonal mismos /diagonal y de nuestra propia cultura. Hasta la próxima.